Esta mañana caminábamos con Jesús hacia el Calvario, en el Santo Vía Crucis. Contemplábamos a ese Jesús que fue traicionado por su amigo Judas, a ese Jesús que fue negado por su otro amigo, Pedro, a ese Jesús que guardó un silencio profundo, a ese Jesús que no decía absolutamente nada, a ese Jesús que no se defendía, a ese Jesús que callaba, que guardaba silencio. Mirábamos cómo lo aprendieron de noche, violando todas las reglas, cómo lo latigaron hasta el extremo, hasta que su cuerpo brotaba sangre. Lo flagelaron, se burlaron de él, lo escupían. Y él simplemente guardaba silencio, como cordero manso y humilde de corazón, nos dice la Escritura. Ese Jesús que caminó al Calvario se cansó y se cayó, no una, ni dos, ni tres veces. ¿Y cómo no caerse si estaba débil, si estaba maltratado, estaba herido? Pero él continuó en su plan, y era tanto su cansancio que los mismos verdugos le dio miedo de que él no llegara con vida hasta el Calvario. Por eso obligaron a un hombre, a Jesús de Ciriné, a ayudarle a cargar la cruz. Y una vez llegó al Gólgota, al Calvario, lo crucificaron, clavaron sus manos, taladraron sus pies y levantaron esa cruz. Y ahí, desde esa cruz, momentos antes de su muerte, Él nos habla. Nos da 7 palabras, 7 frases que nosotros debemos contemplar, que debemos reflexionar profundamente en esta tarde. Las 7 palabras. No son más que enseñanzas, lecciones de misericordia. Podríamos pensar de pronto que esas 7 palabras son de hace 2023 años, que es algo del pasado, que eso hoy en día ya tal vez no aplica para nosotros, ¿cierto? En pleno siglo XXI. Pero no, esas 7 palabras son actuales y son tan actuales que el Señor en esta tarde nos habla a todos y cada uno de nosotros. Estas palabras no envejecen. A cada instante el Señor nos habla a nuestros corazones, a todos y cada uno de manera personal. Estas 7 palabras es meditar, es mirar, reflexionar profundamente acerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero más que eso es contemplarlo ahí en la cruz, es mirarlo, es reflexionar cómo desde ahí, desde la cruz, Él nos habla. Y las enseñanzas que nos da son tan importantes, mis hermanos. Importantes, ¿por qué? Porque es que justo ahí, antes de morir, nos deja estas reflexiones, estas 7 palabras, para que las contemplemos, para que reflexionemos. Y desde ahí nos enseña que Él nos entiende, que Él comprende nuestras angustias, nuestras debilidades, nuestras fragilidades. Nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Y también miremos a este Padre, a este buen Padre que sacrificó lo más bonito, lo más valioso, su propio Hijo para salvarnos. Él nos amó hasta el extremo, hasta dar su vida por nosotros, por ti, por mí, mis queridos hermanitos. Escuchemos estas reflexiones acerca de estas palabras. Escuchemos lo que el Señor tiene para decirnos el día de hoy. Primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Del Evangelio de San Lucas dice así: Cuando hubieron llegado al lugar llamado del Cráneo, allí crucificaron a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entre tanto, hacían porciones de sus ropas y echaron a suertes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Antes de meditar esta palabra, es necesario hacer un recuento de lo que ha venido pasando hasta el momento en la pasión del Señor. Nos encontramos en un Jueves Santo en el cual el Señor tenía una angustia terrible, que sudaba como gotas de sangre porque ya había llegado el momento de su hora. Y llegan los soldados de los sumos sacerdotes con antorchas, con palos, con espadas a prenderlo como si fuera un criminal. Y lo llevan ante el sumo sacerdote, en el cual lo empiezan a golpear allí, en el cual se empiezan a burlar de él, empiezan a buscar falsos testigos para poder tener un motivo real para crucificarlo, que le tapan la cabeza y le pegan y le dicen: adivina quién te pegó.
Y entre tanto, al amanecer al otro día, lo llevan ante Pilatos, un Pilatos que no encontraba motivo para crucificarlo. Y al no encontrar motivo, lo remite ante Herodes, un Herodes que se burla de él. Nuevamente regresa ante Pilatos, Pilatos lo manda a azotar, lo manda a flagelar, y en ese momento se empieza a derramar la sangre del Señor. Los soldados trenzan una corona de espinas, le ponen un manto de color púrpura, le ponen la corona de espinas y le pegan en la cabeza para hacerle sentir más dolor, y se burlan de él, diciéndole: salve el rey de los judíos. Y Pilatos lo muestra ante los judíos, y ellos no contestan con eso, con ver el rostro del Señor todo flagelado. Dice el profeta Isaías que no tenía apariencia humana, y ellos no contestan con ello. Lo único que resuelven es irlo a crucificar, porque ellos querían darle muerte. Y Pilatos se los entrega para que vayan y lo crucifiquen, y Jesús cae, va con la cruz, cae 1, 2, 3 veces, y llega ahí en el momento de la cruz es cuando el Señor dice: Padre, perdónalos porque es que no saben lo que hacen. Y mis hermanos, el Señor sabía que eran culpables, o si no, no hubiera pedido perdón por ellos. El Señor sabía, y el Señor nos ama tanto, que el Señor hace algo heroico, y ese heroico es pedir perdón. ¿Pedir perdón por quiénes? Por los que estaban en ese momento. ¿Pedir perdón por quién? Por ti y por mí. Perdónanos. ¿Cómo medimos que una persona nos ama? Por el grado en que esa persona nos perdona. Porque es que es muy fácil amar. Es muy fácil nosotros amar a una persona, pero cuando esa persona nos falla, cuando esa persona nos hiere, nos es a nosotros muy difícil perdonar. Y el Señor nos enseña que tanto nos ama. Nos ama tanto que comete algo heroico, y es pedir perdón por nosotros. Pero hay algo más heroico que el perdón que hace el Señor, y es cuando dice: es que no saben lo que hacen. Algo más heroico, porque aparte de amarnos, aparte de ese acto heroico de darnos el perdón, de pedir perdón por nosotros, comete algo más heroico, y es excusarnos ante el Padre, diciéndole: es que no saben lo que hacen. Mis hermanos, ¿cómo no van a saber lo que hacen cuando vieron a Jesús multiplicar el pan ante 5,000 hombres? ¿Cómo no van a saber ellos lo que hacen cuando los discípulos vieron que las aguas se estremecían y no sabían a quién recurrir, y vieron a Jesús increpar las aguas? ¿Cómo no iban a saber lo que hacían cuando él vio resucitar a su mejor amigo, a Lázaro? ¿Cómo no iban a saber ellos lo que hacían cuando ellos vieron sanar a la hemorroísta, cuando ellos vieron resucitar a la hija de Jairo? ¿Cómo no iban a saber ellos lo que hacían cuando el mismo Jesús ante el sumo sacerdote les dijo que en ese momento ellos verán al Hijo de Dios sentado a la derecha del Padre? Es que ¿cómo no iban a saber ellos lo que estaban haciendo? Y es que, mis hermanos, de pronto el Señor tenía razón en ese momento. Es que ellos no saben lo que hacen, como quizás nosotros tampoco sabemos lo que hacemos. Cuando que nosotros decidimos cambiar ese boleto al cielo, esa entrada triunfal que nosotros podemos tener también nosotros allá arriba en nuestro encuentro con el Padre, la hemos cambiado. Esa vida de nosotros, de Dios en nuestra alma, la hemos cambiado. ¿Por qué? Por el pecado. Y es que no sabemos lo que hacemos. De pronto para ti está una mujer que se viste ligera de ropas para ir a ser el centro de atención en una fiesta y llamar miradas y clamar de pronto ser la más bonita del encuentro. Es que no saben lo que hacen. No sabemos nosotros cuando de pronto en nuestro matrimonio, ¿cierto?, rompemos todas las leyes del matrimonio, rompemos con infidelidades, cuando de pronto no tenemos un buen trabajo estable, sino que tenemos un trabajo ilícito, cuando nuestros hijos solamente nos hemos convertido en papás de cuota y no le damos realmente la atención que ellos merecen. Es que no sabemos lo que hacemos, y nos podemos quedar aquí toda la noche, todo el día, meditando tantos pecados, porque es que nosotros no sabemos lo que hacemos. Cuando el Señor se está excusando, cuando el Señor nos excusa: Padre, perdónanos porque es que no saben lo que hacen. Quizás nosotros tampoco sabemos lo que hacemos. Y en esta palabra el Señor nos invita a perdonar. Y el ministerio del Señor es ese: amar y perdonar. Nos invita al Señor: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿7 veces? No. ¿70 veces? 7. Si alguno te pega, coloca la otra mejilla. El Señor nos enseña que no es ojo por ojo ni diente por diente, sino nos enseña a colocar la otra mejilla. El Señor, enséñanos a orar. Listo, cuando ustedes oren digan: Padre nuestro, perdónanos porque así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y es ahí donde nosotros de pronto puede peligrar nuestra salvación al no perdonar. Porque si nosotros le decimos al Señor: perdónanos así como nosotros perdonamos, pero si yo no perdono, porque si yo no soy capaz de perdonar, pues el Señor, ¿qué me va a perdonar a mí? Si en la oración del Padre Nuestro le decimos: perdónanos, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Mis hermanos, cuando nosotros no perdonamos, está en juego nuestra salvación. Cuando no cometemos ese acto heroico, está en juego nuestra salvación.
¿sí? Y el Señor nos invita a lo largo de su ministerio, es eso, amar y perdonar. Y sus discípulos siguieron ese ejemplo de perdón. Cuando a Esteban lo estaban apedreando, él dijo: Padre, te ruego que no les tengas en cuenta este pecado. Un sacerdote que lo iban a matar en la cruzada nacional, antes de que lo mataran le dijo: ¿me pueden dar un momento? Y en ese momento él los bendijo a todos antes de que lo mataran. Santa Juana de Chantal, que perdonó al asesino de su marido, de su esposo, y más encima fue la madrina de uno de sus hijos de bautismo. Y el Señor nos invita a perdonar, y ese es el legado del Señor, de que perdonemos, de que así como en la parábola Él nos decía de que alguien le debía al gran rey una gran suma de dinero, ¿cierto? Y que el Señor se la perdona, pero cuando esa persona sale de allí, encuentra a alguien que le debía mucho menos y no es capaz de perdonarle esa pequeña deuda. Entonces quizás el Señor nos está invitando a lo largo de este Viernes Santo a que perdonemos. Y yo sé que ustedes de pronto podamos decir: es que me ha hecho mucho daño. Y mis hermanos, les cuestiono: ¿es que acaso a nosotros también nos llevaron ante los sumos sacerdotes? A nosotros también nos taparon la cabeza y nos escupieron, ante nosotros también nos golpearon, nos utilizaron una corona de espinas, nos flagelaron, nos obligaron a cargar una pesada cruz para no perdonar. Si el Señor pudo con tanto dolor, con tanto pecado, ¿por qué nosotros no vamos a poder mediante Él, mediante la gracia? Y eso es lo que nos está invitando a nosotros en esta palabra, a que podamos ejercitar el perdón, que cometamos ese acto heroico, que seamos héroes a lo largo de esta Semana Santa, que podamos perdonar, y que si de pronto dentro de nuestro rencor no podemos excusar, porque ya vimos que anterior vez el Señor nos perdona y nos excusa ante el Padre diciendo: es que no saben lo que hacen, no lo saben, perdónalos. Que aunque sea en esta Semana Santa, podamos decirle al Señor: Señor, perdónalo, aunque Él sepa lo que hace. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 43. Pero si leemos los versículos anteriores, nos dice este mismo Evangelio que junto a Jesús estaban dos malhechores. Y si recreamos esta escena, nos encontramos con tres hombres condenados a muerte, a una misma pena, pero una causa de muerte distinta. Esta segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso, nace de ese diálogo de Jesús y sus compañeros, y sus dos compañeros de pena. Uno muy conocido por nosotros, el buen ladrón, Dimas, y el otro, el no tan bueno, ¿sí? Que estos dos malhechores, a pesar de encontrarse en una misma circunstancia, en un mismo ambiente, cada uno actúa de una manera diferente. Así muchos de nosotros nos podemos ver reflejados en estos hombres. Y si entramos a detallar cada uno, empezamos por el no tan buen ladrón. Ese hombre desesperado, frustrado, lleno de ira, de rencor, que acusa a Jesús, que en ese afán, en esa frustración, se une al mundo. Repite lo que los demás están repitiendo, están diciendo. Es una persona que de pronto en ese mismo desespero, en esa misma frustración, no tiene un criterio y simplemente se deja llevar por el mundo. Hoy en día nosotros nos podemos sentir de pronto frustrados porque yo estoy enfermo y él no.
¿Por qué yo tengo necesidades y esta persona no? ¿Por qué yo sí y este no? Muchas cosas. Incluso callamos a veces ante una injusticia, cuando hablan mal de Jesús, cuando atacan en nuestra iglesia. ¿Cuántas veces no hemos guardado silencio incluso cuando insultan a un sacerdote? Este hombre no tan bueno se atreve a increpar al Señor Jesucristo en esa cruz. Por otro lado, nos encontramos con un Dimas, con un buen ladrón, ¿no? Que lo defiende, que siente culpa, que pide misericordia, que en medio de esa misma situación que el otro acepta la justicia que imparte el hombre, ¿sí? Que acepta la justicia impartida en ese momento. Ese hombre que nos muestra que el bueno no es aquel que no se equivoca, que nos muestra es que el bueno es aquel que no se da por vencido. Ese Dimas que a lo mejor como otros hubiese podido justificar sus actos, sus faltas y decir simplemente: por culpa de la pobreza en la que vivo, fui obligado a robar. O culpar a otros y decir: a causa de los romanos y sus impuestos me vi obligado a robar. Un hombre también en la cruz, que si está en la cruz, no fue solamente un robo, fue algo más. Pero a pesar de eso, él reconoce la naturaleza de Jesús y siente culpa, siente dolor por todas sus faltas. Ese mismo dolor que se traduce en arrepentimiento y que lo lleva a una verdadera conversión. Fue el santo canonizado por el mismo Jesús, de su boca fue canonizado este hombre. No tuvo miedo de enfrentarse a su compañero y defender al justo. Fue el primero en entrar al cielo de una manera inmediata, de una manera express. Ese hombre, hoy, hermanitos, nos da una de las tantas formas para llegar al cielo. Y es que ante la adversidad y sin importar la situación, no nos quedemos en silencio y defendamos lo justo y al justo. Este hombre nos enseña que no debemos acomodarnos al pecado. Nos enseña a no ser cobardes, a defender nuestra fe, a defender nuestra iglesia. Y lo más importante que nos enseña este hombre es a ir en contra de lo que quiere el mundo, a tener un criterio y no dejarnos llevar por el montón. Simplemente no repetir como loros lo que el mundo nos dice. Tercera palabra. Es tomada del libro de San Juan en el capítulo 26 al versículo 27. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Allí desde la cruz, nuestro Señor deja su testamento. Terrenalmente hablando, un testamento es algo que una persona a punto de morir o previniendo el momento en que ya vaya a partir de este mundo,
deja sus bienes a sus familiares, personas más cercanas. Pero es solamente eso, sus bienes, sus pertenencias y demás, y le preocupa, y son cosas que a los demás que quedan en vida les afana un montón. Jesús desde la cruz nos enseña y nos muestra qué es lo más importante. Allí, con ese dolor inmenso, le deja a su madre el encargo de toda la humanidad, pero también al discípulo, en representación de todos nosotros, nos deja a su Santísima Madre. En estos momentos que estamos viviendo, podemos ver que la piedad a María se ha visto muy opacada. Esos actos piadosos marianos que nosotros tenemos se han visto disminuidos, quizá el canto mariano del final de la Eucaristía, un Santo Rosario que nos acordamos muy de vez en cuando de hacerlo, o puede que tengamos la costumbre diaria. Pero ¿dónde estamos dejando esa relación cercana con nuestra mamá? Nos la entrega el Señor en la cruz. ¿Y dónde hemos dejado esa relación con Él? La hemos reducido quizá a muchas cosas, pero es necesario que nosotros invitemos a María a todos nuestros planes, a toda nuestra vida. Tuvimos un hijo, la primera madrina es la Virgen María. Nos vamos a casar, tenemos un proyecto, tenemos planes, queremos, no sé, salir a pasear con nuestra familia, que la primera invitada sea la Virgen María. Eso es hacer parte a nuestra madre de todos nuestros planes. Y debemos invitarla, así como pasó en las bodas de Caná. ¿Quién apareció primero en la lista de invitados entre María y Jesús a las bodas de Caná? La palabra misma lo dice, allí estaba María. Jesús también estaba invitado. Pero primero María, porque nos aseguramos que allí donde está la mamá, está el hijo. Y quizá estamos buscando otras formas un poco más grandes o de pronto otra vía para llegar a nuestro Señor, que es con el mismo Señor. Pero tenemos una vía más fácil, tenemos una vía más pura por la cual llegar a ese amor de nuestro Señor, que es su Santísima Madre. Y Él por eso nos la entrega, para que con esas virtudes que adquirimos, llegando a la Virgen María, sea mucho más fácil llegar al corazón de su amado Hijo. Tenemos otra mirada, otro punto de vista de esta palabra, de esta tercera palabra, y es la de San Juan, la del apóstol amado, la del discípulo amado. ¿Qué pasa con San Juan? San Juan estuvo en todos los momentos de nuestro Señor. Estaba dentro de las multitudes que seguían al Señor. Estaba en ese grupo más pequeño que eran 72 misioneros que los mandaron de 2 en 2 a hablar del Señor. Estuvo en este otro grupo más reducido, los 12, los que se encargarían de continuar con esa cadena evangelizadora, con todos los mensajes del Señor. Se encargarían estos 12 de distribuir ese mensaje que nuestro Señor nos dio, de evangelizar. Pero también hizo parte de otro grupo un poco más selecto, más íntimo, que es esos 3 que acompañaron a nuestro Señor al monte, a la transfiguración, que conocieron la verdadera naturaleza de nuestro Señor. Pero aún así, hay un círculo un poco más pequeño, más reducido, solo para Él. Y este círculo es acompañar a Jesús a la cruz. Por llegar hasta ahí, el Señor le dio el encargo más grande que había podido: cuidar a la Santísima Virgen María, hospedarla en su casa. Por llegar hasta ahí, Pedro llegó hasta al anterior círculo y allí le encomienda a la iglesia. Pero Juan se hace merecedor de cuidar a la Santísima Virgen María. Y a nosotros nos hace ese encargo hoy. Muy traído a nuestra realidad, nos ha entregado también a personas a nuestro cuidado, nuestros padres, nuestros adultos mayores que están en nuestras familias. ¿Cómo los estamos cuidando nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que ellos estén bien, estén en paz, estén tranquilos, estén con todos los cuidados? Muchas veces se ha visto que para esta generación los adultos mayores son como un estorbo. Esta Semana Santa nos hace ese llamado a que todas las personas que nosotros tengamos a nuestro cuidado las veamos como un Jesús, pero también nos acerquemos a ellos como a María. Así como Juan abrazó a María en el Calvario, que nosotros podamos abrazarla a ella
con nuestra oración, siguiendo su ejemplo. Que podamos decirle al Señor cuando lleguemos a su encuentro: hemos cuidado de tu madre. Obviamente ella ya ha dado todas las cuentas a nuestro Señor de que ella nos ha cuidado y nos ha protegido, porque ella intercederá por nosotros hasta el último momento. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La palabra más misteriosa de este Viernes Santo, que confunde y llega al alma, ya que siempre hemos escuchado y reconocido que Jesús es el mismo Dios a través de las Escrituras. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9. Era un momento de dolor, de tristeza, de desesperanza, donde Jesús cumplía la voluntad del Padre. Pero el dolor físico era tan fuerte que sentía un vacío y una soledad impresionante, ya que estaba cargando con nuestros pecados, con nuestras culpas, con nuestros dolores. Él estaba asumiendo una pena que no era propia, sino ajena, ya que siempre Él cumplió con la voluntad de Dios. Pero hoy el mundo sigue igual, un mundo sin memoria, que abandona a Jesús en cada momento. Un mundo que sufre de tristeza, de soledad, que irrespeta la vida con sus actos, que ocasiona en cada persona un dolor profundo y muy difícil de soportar, ya que se olvidaron de los principios y de los valores. Nos olvidamos del mandamiento del amor y sobre todo del sacrificio que hizo el Hijo de Dios por cada uno de nosotros al morir en la cruz. El ser humano, con su desánimo, con su alejamiento, apagan la luz de la vida, apagan la luz de la esperanza, y por eso se contagia un ambiente de tristeza. Se observa un mundo oscuro, un mundo inexistente, y esa es la gran tentación de dejar creer y de luchar. Por eso, el grito que exhaló Jesús ese Viernes Santo: Elí, Elí, lema sabachthani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sigue vivo al sentir tanto dolor, tanta miseria. Cobra sentido porque ese grito no era para Dios, pues él sabía la respuesta. Ese grito era para la humanidad, para que reconociéramos que Él se estaba sacrificando por cada uno de nosotros. Que si se estaba sintiendo abandonado temporalmente, era para que todos nosotros nos sintiéramos amados definitivamente y para siempre. Y por eso hoy Jesús nos pregunta: Hijo, ¿por qué me has abandonado? Jesús nos ve a diario solos, tristes, con dolor, alejados de Él y de su Padre, y no haya el momento en que regresemos a sus brazos. Que ese grito de Jesús hoy los gritan miles y miles de personas que sienten soledad en su corazón, dolor por sus pecados, y por eso Él nos invita a volver a creer y a entender que Dios nos escucha con su corazón de Padre, pero su respuesta será en el momento oportuno, cuando Él lo disponga. Y nos invita a nosotros, como sus hijos, a oír al hermano alejado, a tenderle la mano como hermanos en Cristo, asumiendo nuestra misión de servir. Oremos. Qué maravilloso es, Jesús, sentirte tan cerca de nosotros, de nuestra realidad, tan cerca de nuestros sufrimientos físicos y espirituales. Así sabemos que podemos recurrir a ti en estas situaciones, porque nos conoces y nos entiendes. Por los momentos de tu pasión que nos fortalece, nuestra fe en el amor infinito de Dios y todos sus hijos, que podamos entender que nuestro dolor es también su dolor, porque es nuestro Padre y nos ama, por encima de todo y de todos, aunque las apariencias no lo muestren con tanta claridad como quisiéramos.
Danos la gracia de sentir tu presencia, amorosa a nuestro lado, acompañándonos, protegiéndonos, guiándonos. Sé tú mismo, Jesús sacrificado, nuestra luz y nuestra fuerza. Quinta palabra. Tengo sed. Del Santo Evangelio según San Juan. Después, sabiendo que todo había terminado, para que se cumpliese la escritura, Jesús dijo: tengo sed. Tener sed es una necesidad muy humana, y es normal que Jesús, en su condición humana, sintiera sed, ya que había sido sometido a un padecimiento bastante extremo, en el cual había sido azotado, le habían puesto una corona de espinas sobre sus sienes. Había transitado una vía dolorosa, y en esta vía dolorosa también había sido latigado, había sido empujado y bajo un rayo de sol. Había tenido que caminar un trayecto bastante grande con una carga encima, con una cruz encima. Pero no solamente era esto, sino era la pérdida de sangre que había tenido cuando había sido traspasado en sus manos y en sus pies para ser clavado en una cruz. Por ello, es normal que el Señor diga: tengo sed, porque Jesús, como verdadero hombre, comparte con nosotros esas necesidades. ¿O quién de nosotros no ha tenido la necesidad de saciar la sed? ¿Quién de nosotros no ha tenido sed y sabemos qué es tener esa necesidad? Pues bien, el Señor Jesús, el Señor Dios, comparte con nosotros esta condición y nos conoce plenamente, hermanos. Él conoce plenamente las necesidades que nosotros tenemos. Él conoce plenamente nuestras falencias y nuestras dudas. Y nosotros tenemos que valorar todo este sufrimiento que el Señor ha tenido, ya que en su pasión, crucifixión y muerte nos ha demostrado todo el amor que un verdadero Dios nos ha tenido, la misericordia de un Dios al cual ama a su criatura, a su creación perfecta, el cual nos ama a cada uno de nosotros. Y por eso es necesario que nos quede muy claro, hermanos, que no podremos salir adelante sin Dios, no podemos salir adelante sin reconocer el verdadero amor, el verdadero ser que nos dio la vida y que nos ha dado la vida. Y cuando el Señor argumenta que tiene sed, cuando nos demuestra esa necesidad, es porque nos clama a nosotros que saciemos esa sed. Nosotros, al igual que la samaritana, podemos saciar la sed del Señor. Pero muchas veces nosotros no sabemos, como la samaritana, quién es el que nos pide de beber. ¿Y a quién tenemos que saciar esa sed? Nosotros tenemos que saciar esa sed a nuestros hermanos, a nuestra familia, a esos invitados que hemos llevado a vivir el retiro Juan 23. Y nosotros, como esa samaritana, tenemos que entender que damos algo, pero solamente Él es el agua viva. Hermanos, nosotros somos retiristas, Juan 23, y ya tenemos que entender y saber a ciencia cierta que somos nosotros los llamados a saciar la sed del Señor. ¿Y cómo la vamos a saciar? A través de nuestro testimonio, a través de nuestro sacrificio, a través de nuestro amor, a través de nuestra oración, a través de nuestros compromisos dentro del movimiento. Hermanitos, si nosotros supiéramos quién es el que nos pide a nosotros que le debemos de beber, nosotros con gusto lo haríamos y le diríamos a Él que nos dé agua viva, y podríamos transmitírsela a nuestros demás seres queridos, a nuestra sociedad, a nuestro mundo, y así podría cambiarse y podríamos transformar todo lo que está a nuestro alrededor. Ya para terminar, les voy a contar una historia. Esta historia es de una persona que empieza a organizar un paquete para ser enviado a una misión
para poder enviarles cosas que les sirvan a una misión. Pues bien, empieza a recolectar una cantidad de donaciones, una cantidad de material para ser enviado a la India. Y hay un niño que mira qué aporte puede tener, y él solamente tiene 1 centavo, y con este centavo consigue un folleto de evangelización, el cual también es introducido dentro del paquete, y este paquete lo envían a Birmania. Pues bien, en Birmania hay un jefe de una tribu, el cual lo encuentra y empieza a estudiarlo. Y a través de este jefe, a través de este folleto, a través de este paquete, se llegan a convertir más de 15,000 hombres de la India. Entonces, mis hermanos, necesitamos es entender qué es lo poquito que podemos nosotros entregar. Y así, de a poquito, de gota en gota, podemos saciar la sed del Señor, la sed que Él tiene de almas. No solamente las almas de otros, sino de mi alma. Sexta palabra, todo está cumplido. San Juan 19, versículo 30. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Todo está cumplido, todo está consumado. Cuando uno tiene un proyecto, cuando se llega a la meta después de haberse planteado, haber trazado algo, nada más satisfactorio que saber que todo se ha hecho. Jesús en la cruz da cumplimiento absolutamente a todo lo que se había escrito, a todo lo que los profetas habían dicho. Isaías, de manera muy especial en su libro, habla de todos y cada uno de los eventos que el Señor estaba viviendo en este momento. Jesús, durante su vida pública, hizo alusión a este momento muchas veces y pronunció varios de los versículos que estaban escritos tanto en los salmos como en los libros escritos por los profetas. Los escribas, los fariseos, las personas más letradas no lograron ver ni entender lo que Jesús intentaba decirles. Quizá porque seguir a Jesús los desacomodaba un poco. Tal vez los apegos y tal vez el hambre de continuar haciendo lo que a ellos les parecía. Al ver algún milagro quizá dudaron de que este fuera el Mesías, pero seguirlo les iba a ser mucho más difícil que hacerlo a un lado, que matarlo. Por eso optaron por la segunda opción. Y fue lo que realmente ellos decidieron hacer. Hacerlo a un lado, darle muerte. El Señor en la cruz da cumplimiento absolutamente a la voluntad del Padre. Ha obedecido por completo la misión que el Padre le ha encomendado. Vino a la tierra, tomó forma humana y obedeció todo el plan divino de salvación que Dios Padre había trazado para cada uno de nosotros. En esa cruz el Señor, después de haber probado el vinagre, dice: todo está cumplido, era lo único que faltaba. Y nos damos cuenta que durante toda la trayectoria de la vida pública de Jesús, Él siempre estuvo anunciando este momento. Y cuando Pedro incluso lo increpó y trató de persuadirlo para que no ocurriera, el Señor lo reprendió. Le dijo: apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. No puedes impedir que se cumpla la voluntad del Padre. Para esto he venido al mundo. El Señor en la cruz da cumplimiento después de haber pasado por muchos sufrimientos, después de haber llorado, después de haberse caído, después de haber sido ensalzado por muchas personas, pero por esas mismas personas haber sido abandonado, después de haber sido traicionado por uno de sus amigos, después de que prácticamente lo dejaron solo. Sufrió injusticias, injurias, calumnias, pero Él siempre permaneció fiel a la voluntad de Dios. Derramó hasta la última gota.
tuvo miedo incluso, padeció tentaciones, pero nunca abandonó el plan de vida. Ojalá que nosotros podamos llegar un día a la presencia de Dios diciendo: todo lo he cumplido. Todo aquello que el Señor me encomendó, lo he cumplido. Como madre, he hecho lo que tenía que hacer, a pesar de las dificultades, a pesar de que quizá mis hijos nunca me lo agradecieron, o como padre nunca mis hijos agradecieron lo que hice por ellos, que yo pueda decir: jamás abandoné la misión que el Señor encomendó en mis manos. Que como esposo o esposa podamos decir: nunca abandoné a mi familia, nunca decliné de ese juramento que hice ante el altar, a pesar de las dificultades económicas, a pesar de las tentaciones, a pesar de las ganas de salir corriendo muchísimas veces, siempre permanecí fiel hasta el último instante, hasta el último momento. Que como hijos podamos decir: siempre estuve pendiente de mis padres, siempre me preocupé por honrarlos, por respetarlos, e hice hasta el final lo que tenía que hacer. Que como cristiano, como cristiana, podamos decir: he cumplido, he estado en la iglesia que Jesucristo fundó en todo momento, a pesar de las calumnias, a pesar de las injurias, a pesar de las tentaciones, de querer salir quizá muchas veces porque el camino no ha sido fácil, he permanecido hasta el final. He estado en ese movimiento al que el Señor un día, por nombre y apellido, me ha llamado y me ha colocado una misión para evangelizar. A pesar de que no ha sido fácil, a pesar de que algunas veces me he sentido quizá atacado, injuriado, me ha dado pereza, el tiempo no me ha dado, he permanecido fiel hasta el último instante, hasta el último momento. Que el día que el Señor nos llame a su presencia, nosotros podamos tener la satisfacción también de decir: Señor, todo lo he cumplido la voluntad de Dios en mi vida y he permanecido vigilante durante todo el tiempo que he estado viviendo en esta tierra. Que el Señor nos ayude y nos ayude a ser obedientes, así como Él lo hizo, pasando por todos los sufrimientos, pero nunca abandonando la misión que el Padre nos ha encomendado. Que Dios nos bendiga. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta fue la palabra de Jesús, la palabra más suave, más dulce que podía habernos enseñado en el momento previo al morir. El hombre teme a la muerte y por eso se la pasa huyendo de ella. Sin embargo, para el que cree en Dios, para el que contempla y escucha a Jesús muriendo, morir no es nada trágico, no es saltar al vacío ni entrar en una noche sin fin. Los hombres creemos que morirnos es perder la vida y lo que ocurre es en realidad todo lo contrario. Es poner la cabeza en su sitio, en las manos del Padre. Por esto, cuando una persona muere, Dios acaba de amasar su existencia para su eternidad. Y en las manos de Dios no se pierde ni una lágrima, ni un esfuerzo, ni una ilusión, ni un sufrimiento. Nada se pierde en las manos de Dios, y menos en la muerte de Jesús. Jesús muere tranquilo, inicia una nueva proyección de su vida, por eso inclina su cabeza en las manos del Padre y nos regala su Espíritu. Así ha visto San Juan este Espíritu de Jesús continuaría su obra en el tiempo, haciendo todo nuevo. Nueva la relación del hombre con Dios, como hijos en el Hijo. Nuevo el culto en la oración, no en la angustia, sino en la alabanza. No en la muerte, sino en una nueva vida. Y esa vida, una vida eterna. No en la angustia, sino en la alabanza.
construyendo el reino del amor, el reino de Dios. La muerte entendida no como el final, sino como la cuna de la vida misma, que ya se hace y es eterna. Padre, Jesús quiso terminar su vida pronunciando de nuevo la palabra más querida, la palabra más guardada y sentida por Él en su corazón, la palabra que resume su mensaje al mundo: Abba, Padre, porque Dios es Padre, se dedica a ser Padre, es solo eso, Padre, sobre todo un gran Padre. He aquí la gran revelación de Jesús, la gran revelación que Jesús nos ha dado a todos los hombres, esa paternidad de nuestro Creador. Para eso vino el mundo. Ninguna objeción cabe ya contra la existencia y la bondad de Dios, viendo cómo vive y cómo muere Jesús. Para eso vino el Hijo de Dios al mundo, para que nadie se sienta fuera de la paternidad de Dios. Nadie, ni en el gozo, ni en el dolor, ni en la frustración, ni en la desesperanza, ni en la vida, y por supuesto, ni en la muerte. En la cruz, todas las objeciones que los hombres ponemos a Dios se vuelven contra nosotros mismos. En la cruz nos damos cuenta de que en realidad nuestras rebeldías contra Dios por la existencia del mal y de la muerte se hacen más evidentes, que no hemos entendido cuál es la razón y el sentido mismo de nuestra vida y de nuestra existencia. Si la humanidad está sometida al mal y a la muerte, no es Dios a quien podemos atribuir la muerte y el mal, sino, como ya lo sabemos, a nuestro propio pecado. ¿Sabes dónde está la prueba de todo esto que digo? Nos la da Dios mismo muriendo en la cruz. Solo Dios ha podido soportar hasta el final lo absurdo de la muerte, y una muerte cruel y un gran sufrimiento, pero sin miedo, porque solo Dios ha sido inocente, porque solo Él conoció el pecado, que es lo que produce en nosotros el temor a morir, el temor a perder la existencia, el temor a perder la vida. Qué bien lo dice San Pablo: el aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado la ley. Por eso el mal y el miedo a morir han sido superados en la cruz de Cristo, y solo pueden ser superados en la justicia nueva, la que nos viene de Él por la misericordia y el perdón de Dios. Con qué paz mueren los santos. Qué bien lo sabía Teresa de Jesús, que escribió aquel verso tan hermoso, tan maravilloso: vivir sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. En conclusión, al ver morir a Jesús, alababa a Dios, así dice San Lucas. A esta alabanza los invito yo ahora, queridos hermanitos de Juan 23, para que esa alabanza de Dios Padre por su amor, y sobre todo haciendo cercana esa paternidad, que sea de verdad como salida del testimonio de Cristo, esa alabanza de Jesucristo, el Hijo encarnado, por habernos revelado precisamente con su vida y con su muerte, esa alabanza al Espíritu Santo, porque ha hecho posible que esta buena noticia llegara a lo largo del tiempo a todos nosotros. Queridos hermanitos, Juan 23, que esta palabra: en tus manos encomiendo mi espíritu, sea para nosotros de verdad un perderle el miedo a la existencia, pero también un perderle el miedo a la muerte, pero también un perderle el miedo a entregar nuestra vida, como lo hizo Cristo, al servicio del Evangelio, en nuestro caso, al servicio del movimiento. Ya hicimos el retiro, hemos perseverado y hemos crecido. No tengamos miedo,
de seguir adelante, entregando nuestras vidas en las manos del Padre, porque no nos abandona, porque no nos deja, sino todo lo contrario, nos da ejemplo de que ponemos en Dios nuestra vida, nuestra existencia. Alabamos en Cristo esa manifestación tan hermosa, esa revelación tan bella. Como dirá el apóstol San Pablo, ya la muerte no tiene poder sobre nosotros, el pecado tampoco. Vivimos de la gracia y para la gracia. Con Cristo todo, sin Cristo